Bien, el día de hoy entonces vamos a continuar conociendo un poco sobre cómo se llegaron a establecer los estándares de calidad del aire. Hay una lectura que siempre hacemos en este curso. Está relacionado con eh, cómo se procedió en Estados Unidos a establecer estos estándares de calidad de aire. Y es una reseña bastante interesante que lo recopila Warky Warner, ¿no? En este libro que ustedes tienen disponible en la plataforma, se señala que dentro de la legislación ambiental de Estados Unidos, la máxima ley que rige al Estado federal, es decir, a todos los Estados Unidos, es la ley de aire limpio, ¿no? Y esta ley que se denomina em, Clean Air Act, ¿no? Así me parece que se pronuncia, es una de las leyes supuestamente a nivel mundial más rigurosas en cuanto a sanciones para las fuentes emisoras de contaminantes. Ahora, aquí ustedes se han de poner a pensar, ¿no? Cuando ustedes analicen en legislación ambiental sobre algunas herramientas internacionales para la mitigación de la contaminación atmosférica, se van a topar con protocolos, por ejemplo, eh, también me parece que el protocolo de Montreal, les había hablado de manera muy superficial, pero gracias a este tratado, a este protocolo, que tiene una incidencia a nivel mundial, los países se comprometieron, todos los países se comprometieron, los gobiernos firmaron como convenio, ¿no es cierto? Que se, para disminuir el uso de productos a base de cloro, ¿no? Entonces, muchos derivados para, por ejemplo, elaborar esta espuma flex, habían algunos aerosoles que contenían cloro y los denominados clorofluorocarbonos, ¿no? Porque tienen cloro, flúor y carbono en su estructura atómica. Esto se descubrió que fue el principal causante del deterioro de la capa de ozono. Y en este protocolo, pues firmado más o menos de los años 90, ¿no? Ha tenido una gran incidencia en cuanto a la recuperación de la capa de ozono. Ahora, lo mismo se quiso hacer con las emisiones de CO2. Entonces, para ello, asimismo, a través de las Naciones Unidas, establecieron a través del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se estableció firmar este protocolo de Kioto que ustedes lo han escuchado, pero contradictoriamente a lo que se pensaba, Estados Unidos no lo firmó, porque Estados Unidos, pues al momento de firmarlo, tiene que detener su producción, ¿no? Ustedes conocen que la cantidad de emisiones quizás está justamente o es directamente proporcional a la producción. Producción y emisiones van de la mano. Entonces, el asunto está ahí, ¿no? A pesar de que tienen una ley bastante rigurosa con respecto a su propio país para emisiones, no sé por qué. O sea, ¿hay alguna forma de que ellos puedan eh, eliminar, ¿no es cierto?, o saltar esta ley para poder emitir contaminantes? Así que a la final nos deja la duda esta ley de aire limpio en Estados Unidos de que si está o no cumpliendo los límites máximos permisibles o los estándares de calidad del aire. Y en eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Bien, entonces ustedes ya se familiarizaron un poco con los estándares de calidad del aire. En la lectura de Warky Warner se señala que nadie conocía qué era lo que estaba, pues, ocasionando, ¿no es cierto?, el problema de contaminación del aire, de tal manera que se invirtieron millones de dólares, ¿no? 3 millones de dólares, creo que fue, o 3.000 millones de dólares, la cifra no recuerdo, para lo que sería investigación, ¿no? Así que hubo una gran participación de científicos que comenzaron a, a poner en juego aspectos relacionados a las ciencias físicas, químicas, meteorológicas, para poder entender qué era
lo que estaba causando los daños. Así que fue un proceso largo hasta que se comenzó a identificar que los principales agentes contaminadores eran el parque vehicular, los vehículos, que sus emisiones contenían determinados contaminantes como dióxido de azufre, materia particulado, óxidos de nitrógeno, y todo ese proceso pues fue largo, ¿no? Así que las leyes se comenzaron a dar de manera paulatina y se comenzaron a ser más rigurosas en cuanto se conocía que venían a perjudicar, ¿no es cierto?, a las personas. Y las cantidades, como vamos viendo, van a ir disminuyendo en cada país. Pasó en nuestro país y va a pasar, obviamente, ha pasado en otros países, se vuelven más rigurosas, ¿no? Porque la saturación de la atmósfera empieza a notarse. Bien, como vemos aquí en este pequeño gráfico, ¿no es cierto? Ahí están los ECAs, están los LMPs, pero ¿qué son cada uno de ellos, no? Cuando hablamos de ECAs, estamos hablando de estándares de calidad del aire. ¿Y qué significan estos estándares de calidad del aire? Ya vamos a ver que mientras hablamos de estándares de calidad del aire, estamos hablando aquí, vamos siempre a hablar de lo que cae a la atmósfera, lo que se encuentra en la atmósfera, y en contaminación del aire hablamos de un proceso de ignición, ¿no? En otra ocasión hablaremos de los límites máximos permisibles y lo topamos usualmente en el siguiente curso, yo lo doy en octavo. Analizamos, así como con ustedes memorizamos los estándares de calidad del aire, con ellos en cambio los límites máximos permisibles, y como ustedes ven, todo esto contribuye a la calidad del aire, ¿no? Los límites máximos permisibles están en cambio relacionados con la emisión del contaminante. ¿Cuánto deben emitir cada industria, no? Entonces, para ello, cada industria emite un contaminante muy diferente. Por ejemplo, una emisión de una cementera será muy diferente a lo que emite, por ejemplo, una termoeléctrica o una fundidora. Cada uno de ellos, pues obviamente tendrá que analizarse un determinado contaminante y para ello habrá una restricción. También para las emisiones vehiculares, el parque automotor, todo ello pues debe estar regulado a través de un límite máximo permisible. Es decir, se le permite a cada uno de ellos emitir un contaminante específico y en una cantidad que en conjunto no daña al medio ambiente. ¿Pero eso está pasando? No. No se está controlando estos límites permisibles o están quizás siendo cuestionados porque no son lo suficientemente restrictivos, ¿no? Todo esto entonces aporta a la calidad del aire, ¿sí? Y bien, entonces vamos a ver que justamente, ¿no es cierto? Dentro de la norma ecuatoriana de calidad de aire ya se hace un pequeño acercamiento a lo que es los ECAs, ¿no es cierto? Que están tomados, en muchos de los casos, están tomados de la legislación norteamericana. Y como ustedes pudieron observar en el trabajo, ¿no? En su trabajo, muchos de ellos inclusive son exactamente iguales. Esto no debería ser así porque cada país, en cada zona, las condiciones ambientales, meteorológicas, topográficas son totalmente diferentes, ¿no? Mientras que en Estados Unidos puede haber condiciones que puedan disipar, ¿no es cierto?, una tasa de emisión alta. En nuestro país, por cuestiones de topografía, quizás no se disipe y por lo tanto debemos ser más restrictivos con respecto a los estándares de calidad y a los límites máximos permisibles. ¿Qué nos dice la normativa ecuatoriana de calidad de aire, que ustedes ya la tienen disponible también en el EVA, con respecto a lo que es una emisión? ¿No es cierto? Yo les había dicho de manera muy rápida, muy sencilla también, ¿no es cierto? La emisión, ¿no es cierto? Es lo que sale, ¿no es cierto? Ya sea de cualquier fuente fija, en este caso móvil, que sale, ¿no es cierto? Y se deposita en la atmósfera. Esto vendría a ser emisión. Y la ignición, ¿sí? Es el depósito del contaminante en la atmósfera, ¿no? Que cae sobre el receptor, básicamente. ¿Qué nos dice la normativa ecuatoriana de calidad de aire? Dice emisión, es la descarga continua o discontinua. Vamos a ver que un contaminante pues, puede emitirse
continuamente, como por ejemplo las termoeléctricas necesitan proveer energía a las 24 horas del día de manera continua, no puede parar, ¿no? Entonces, esa es una emisión continua. Pero hay actividades que necesitan, por ejemplo, activarse para una fundidora, por ejemplo, durante la mañana, cesa sus funciones durante la tarde y retoma sus funciones al siguiente día. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la diferencia entre una descarga continua o discontinua? Vaya tomando apuntes también, porque yo sé que es muy difícil. Yo he visto mis videos y no solamente ustedes, ¿no? En los videos del ciclo anterior, 2, 3 vistas. O sea, estos videos realmente yo los grabo porque asumo que alguno de ustedes va a querer volverlo a ver, pero realmente no los ven, ¿no? Tengo 2, 3 vistas, como en YouTube se genera una estadística, ¿no? De cuántas personas ven los videos, realmente no los vuelven a ver, ¿sí? Entonces, es muy pocas personas quienes realmente lo vuelven a ver, a veces por problemas de conexión y lo ven una parte, no de manera continua. Entonces, tome apunte, ¿sí? Los conceptos principales para que usted vaya revisando también sus apuntes y le sea más fácil, ¿no es cierto?, revisar la clase. Bien, entonces hablamos de la diferencia, ¿no es cierto?, de una descarga continua o discontinua en función, ¿no es cierto?, del tiempo de emisión. El tiempo de emisión, está en función de la actividad a la que se dedica, ¿no es cierto? En el caso de los vehículos, ¿será continua o discontinua? Bueno, dependerá también de la actividad, ¿no es cierto? Pero usualmente es en discontinuo, porque no, los motores, pues obviamente los vehículos no están prendidos de manera continua las 24 horas del día. Inclusive los taxistas, ¿no es cierto? Tienen que detenerse en algún momento para comer, habrá algún momento que tienen que cargar combustible. Pero una fuente continua existe, ¿no es cierto? Como por ejemplo termoeléctricas, existen algunas fábricas que producen durante las 24 horas, están produciendo materiales, quema de carbono, en este mismo proceso para la elaboración del coque, también se produce muchas veces de manera continua. Así que este concepto de emisión está destinado para ese tipo de fuentes, ¿no? Descarga continua o discontinua de sustancias o elementos, ¿no? Aquí se pueden decir, bueno, descarga de algunos elementos químicos o de algunas sustancias que están combinadas químicamente a la atmósfera en estado sólido, como por ejemplo cenizas, ¿no es cierto? En estado sólido están las cenizas, cualquier tipo de partículas, ¿no es cierto? Polvo, ¿sí? Pueden estar como hollín, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas está en forma sólida. De forma líquida, por supuesto, ¿no? Si en la actividad ingresa también, por ejemplo, agua, ingresa, eh, esta puede ser expulsada, ¿no es cierto?, en forma de pequeñas gotas. Entonces también puede estar en forma de agua. Puede ser que dentro del proceso en algunas fundiciones, ¿no es cierto? No hay ningún proceso de control de emisiones. Muchas veces algunos metales, ¿no es cierto? Pueden salir expulsados de manera líquida, ¿no? El caso de metales como mercurio, los procesos de fundición para obtener metales, oro, por ejemplo, pueden salir inclusive metales en forma líquida. Entonces, puede ser el agua mismo, puede ser algún metal que está presente de manera líquida y la mayor parte de contaminantes que sale de manera gaseosa. Entonces, tenemos acá CO, tenemos acá CO2, tenemos SO2, podemos tener SO3, podemos tener algunos sulfatos, en fin. La lista es enorme, ¿no es cierto? Podemos tener acá este metano, podemos tener en función del tipo de empresa, esta es enorme la lista de contaminantes. Pero el concepto engloba, ¿no es cierto? Cualquier elemento emitido a la atmósfera en estado sólido, líquido, gaseoso o alguna combinación de estos, así como toda forma de energía. Adelante, Ginger.
Profe, disculpe, ¿puede por favor repetir eso de descarga continua y descontinua? Lo que pasa es que el internet Ah, sí, no está se malo hoy preocupe. día. Por favor. Hablamos de continua y descontinua en función del tiempo de emisión, ¿sí? ¿Cuándo es continua? Cuando no deja de emitir el contaminante. ¿Puede existir alguna fuente que emita contaminantes de manera continua? Lamento decirles que sí, ¿no? Muchas fábricas de materiales trabajan 24 horas del día, los, los 30 días del mes y posiblemente los 365 días del año. ¿Cuáles son esas? Principalmente termoeléctricas. Ellas están utilizando carbón para producir vapor y a la final ese vapor por presión mueve enormes turbinas que a la final generan electricidad, ¿no? Otras actividades de la industria, por ejemplo, fundidoras. Hay fundidoras que obviamente trabajan de manera continua también, quizás de manera mensual, ¿no? De manera mensual o semestral muchas veces, pero es casi muy seguro en estas fundidoras, estas grandes fundidoras que están trabajando las 24 horas del día o de manera continua durante todo el mes o semestre. De manera discontinua, en cambio, sí hay algunos procesos también metalúrgicos, algunas industrias que trabajan durante la mañana de un día, el siguiente día también van solo utilizando las mañanas, así que no lo hacen de manera continua, a eso me refiero, ¿no? El tiempo de emisión, en este caso, podríamos decir de manera continua, durante los 365 días del año, si lo hay, por ejemplo, las termoeléctricas, ¿sí? De manera continua, podríamos hablar de un periodo de tiempo de emisión de 24 horas y lo hacen de manera continua. Podríamos hablar por semestre también, lo hacen de manera continua. De manera discontinua, en cambio, a veces lo hacen en la mañana durante 3 4 horas, por ejemplo, de manera discontinua en función del tiempo de emisión, lo hacen, por ejemplo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. También se puede poner como discontinua. Se saltan un día, lo hacen los lunes, miércoles y viernes. Esa es una forma de emitir un contaminante de manera discontinua. Está en función del tiempo de emisión. ¿Sí? Entonces, ese tiempo de emisión puede ser durante todo el año, durante las 24 horas seguidas. Entonces, estará en función del análisis que nosotros queramos hacer. ¿Sí? Bien, Sí, entonces, profe, gracias. a eso se refiere la emisión, a la salida del contaminante en cualquier estado de estos que hemos visto, ¿no es cierto? Ya sea continua o discontinua, y que no solamente pueden ser estos tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? También una forma de energía mecánica o electromecánica o electromagnética. En este sentido podemos hablar de la temperatura también, podemos hablar también de vibraciones y muchas veces también estas vibraciones pueden convertirse en ruido, que también son parte de la contaminación del aire. Entonces también formas energéticas, de energía, ¿no? Mecánicas o electromagnéticas provenientes de una fuente fija o móvil. Como vimos, fuentes fijas están siempre en un determinado lugar, las fuentes móviles como estas, vehículos y aviones, ¿no es cierto? Transporte, barcos, en fin, también son consideradas dentro del concepto. Ahora, ¿qué tipos de emisiones tenemos? Bien, tenemos diferentes fuentes de emisión. Quizás la que mayor contaminación aporta al planeta siguen siendo las fuentes naturales, ¿no? Tenemos aproximadamente entre unos 500, me parece, volcanes activos a nivel del mundo y son principalmente los principales fuentes de emisión de partículas y esas partículas pueden ser cenizas, pueden ser materia particulado de, que proviene del fraccionamiento, ¿no es cierto?, de las rocas metamórficas, sedimentarias, en fin, ¿no? Entonces, hay un gran aporte de los volcanes como fuentes de contaminación del aire, ¿no? Y muchos gases, básicamente
ricos en azufre, ¿no? Pueden ser dióxidos de azufre, dióxidos de azufre. También el mar, ¿no? El mar, lagos, emiten diferentes tipos de contaminantes. Por ejemplo, si yo les pido un ejemplo de contaminante que emite el mar, por ejemplo, tenemos el disulfuro de metilo, dimetilsulfuro, que prácticamente es uno de los principales contaminantes que propician también o que son fuente, ¿no es cierto?, de azufre que puede producir lluvia ácida dentro de las costas o inclusive, dependiendo de las corrientes de aire, pueden ser llevadas al continente adentro, ¿no? Uno de los contaminantes también que son parte de la naturaleza, tenemos los estepinene, ¿no? También que son fuentes de compuestos orgánicos volátiles. También tenemos de los lagos, ¿no es cierto? De los lagos donde hay grandes cantidades de metano, CH4, ¿no es cierto? Entonces tenemos fuentes naturales. Si yo les pregunto, haga una lista de contaminantes que se producen de manera natural en los volcanes, ¿no es cierto? Tenemos fuentes de azufre, de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno también. Podemos señalar también partículas sólidas como cenizas. Del mar, básicamente de metilsulfuro. Tenemos también este vapor de agua. No es considerado un contaminante, pero vamos a ver que dentro del calentamiento global, el vapor de agua absorbe gran cantidad de energía infrarroja, que está entre los 450, sobre los 450 nanómetros de la longitud de onda. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, de los lagos, de lugares donde se encharca el agua, ¿no? Básicamente fuentes de metano. Y por eso es que justamente los cultivos de arroz, ¿no? Porque se encharca el agua, es como que se pudre el agua, hay grandes cantidades de metano que se genera también ahí, pero eso ya es por mano del hombre. De manera natural, muchos lagos contribuyen justamente a la contaminación, aportando metano de manera natural. Eh, Ahora, dentro de la parte antrópica, y vamos a ver algunas fuentes también de compuestos orgánicos volátiles que se alojan en algunas resinas de las plantas. No sé si ustedes han escuchado, o más bien dicho, no escuchado, han visto, han sentido, ¿no es cierto? Estas como, eh, son como esencias, ¿no es cierto? Que tiene el pino, que tiene también el eucalipto, no sé si lo han podido percibir, ustedes que están en contacto con el campo. Son estas resinas que tienen estas plantas. Hola, ¿me dejaron Sí, solo, chicos? Sí, sí, profe. Sí, Ya, ingeniero. ese tipo de resinas, básicamente cuando hay incendios se liberan y son una fuente de compuestos orgánicos volátiles que se producen en gran cantidad y que son producidos en los incendios, se producen de manera natural. Como compuestos orgánicos volátiles, usualmente de fuentes antrópicas, están las pinturas, ¿no es cierto? Están los diluyentes, y todos estos compuestos orgánicos volátiles aportan a la formación de muchos contaminantes secundarios, como lo vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos acá fuentes naturales y fuentes antrópicas que producen estas emisiones, ¿no? Entonces, los más comunes que nosotros estamos familiarizados son las industrias, ¿no es cierto?, que producen gran cantidad de emisiones. Y el parque automotor, ¿no es cierto?, que produce también diferentes tipos de contaminantes también. Y para ellos, para los antrópicos, al menos se dice, hemos establecido unos límites máximos permisibles que de no cumplirse, pues obviamente van a ser sancionados, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de fuentes de emisión tenemos? Entonces, vamos analizando un poco de manera más global. Ya vimos algunos naturales, ¿no es cierto? Volcanes, por acá están los volcanes. Tenemos los incendios, como
parte de su formación, vamos a buscar, ¿no es cierto?, en Internet, van a buscar ustedes fuentes naturales. ¿Qué tipo de contaminantes? Muy bien, de los incendios se va a generar entonces compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué más me dirían que se libera aquí en los incendios? Como la madera, como la biomasa está formada de carbón, de carbono, ¿no es cierto? Se va a liberar grandes cantidades, dependiendo del grado de oxidación, se va a liberar ya sea monóxido de carbono, se va a liberar dióxido de carbono, y eso era lo que les estaba comentando en la clase anterior. Todo este incendio, pues obviamente nos llega a nosotros, a las ciudades, y cuando son ciudades como la nuestra, que están en una olla, ¿no es cierto?, donde se concentra el contaminante, y no hay una buena evacuación, ¿no es cierto?, de este contaminante debido a que hay una gran estabilidad en la atmósfera. Es decir, como ahorita, ¿no? Yo salgo y miro afuera, no se mueve una hoja en el árbol. Esa es una forma de medir la estabilidad. No sé si ustedes pueden sacar su cabecita a ver afuera cómo está. A ver, hacemos ese, me dicen en qué zona están y me hacen el reporte ahorita mismo de cómo está la estabilidad. Vamos a ver un poquito de cómo está la estabilidad. Y le voy a preguntar, vamos a ver, primer reporte con Edison. Lo tengo aquí en lista primerito. Edison, ¿cómo está la estabilidad? ¿En qué lugar está? ¿Y cómo está la Sí, estabilidad? profe, ¿En dónde está? ¿En qué lugar? ¿En qué barrio? en la parroquia Lucero, En Lucero. del Cantón Calvas. Ajá. Lucero, Calvas, qué chévere. Muy bien, ¿cómo está ahí la estabilidad? ¿Qué fecha estamos hoy? 16, 16 lunes de 16. noviembre. Muy bien. Dígame, ¿cómo está la estabilidad ahí? ¿Se mueven las hojas de los árboles? ¿Está muy Sí, tiene un quieto? movimiento leve. Leve. Sí, se mueven un Sí, poquito, ¿no? ¿Hay sol? ajá. ¿Ya? Sí, Justamente el bastante sol sol. puede producir, justamente, vamos a ver cómo incide la radiación sobre la estabilidad atmosférica. Muy bien, vamos con el reporte de Fátima. La tengo siguiente en la lista. Fátima nos va a hacer el pequeño reporte desde Manu, parroquia Saraguro. Cantón Manu. Saraguro, pero Muy bien. Chéverísimo. ¿Cómo está la estabilidad allá? ¿Cómo se mueven las hojitas? igual, profe. Casi Igual, no se sí, mueven. normal, ajá. Leve, dice. ¿Se mueven o no se mueven? Ah, no, un poquito, un poquito. Un poquito, ¿no? Muy bien. Ajá. Vamos con el reporte de Fernanda. ¿Desde dónde nos reporta Fernanda en la parte? Pero la cosa es Desde, saliendo, no me digan ahí, hagan así sonar y dicen ya salí. No, tienen que reportarme para ver qué tal. buenos días, profe. Desde el centro sur de Loja, ¿Ya? ¿Cómo está por ahí? ¿Se mueven las hojas o no? eh, cuando salí no había ninguna hoja moviéndose. No se mueve absolutamente nada. Está súper estable, prácticamente alta Ajá, estabilidad. ¿No es cierto? Bien. sí. Ginger, ¿desde dónde nos reporta? Desde Catanayo ¿Ya? hay una alta estabilidad porque no se mueve. Alta, ¿no es cierto? Bien. Jaime, Yo aquí del Can. ¿en Carigán? Sí, profe. ¿Ya cómo está por allá la estabilidad? Leve, profe. Poquito se me ven aquí las hojas de los árboles. Prácticamente nada, ¿no es cierto? Ni los cables prácticamente, ¿no? En mi casa Exacto. les reporto que no hay absolutamente, no se mueve un cable, ¿no? Del alumbrado. Jocelyn Talía, Jocelyn, ¿desde dónde nos reporta? Aquí de Loja, en la parte de la ciudad del Bosque que queda por el terminal. ¿Ya?
Hace un momento que vi había un movimiento muy ligero, pero ahora que volví a ver ya no se mueve nada. Entonces es alta, ¿no es cierto? Tenemos una alta estabilidad. ¿Qué pasa? Entonces vamos a ver quién más está por ahí. Marco, El de acá de Nueva Fátima, Cantón Sosoranga, ¿ya? una estabilidad leve, un buen sol y la atmósfera opaca, debido a que ahora están justamente en la quema de las chakras. Ajá. Entonces, o sea, no está nublado, pero se deja ver, o sea, es como que la luz del sol no penetra debido al humo de las chakras que están quemando ahora. ¿Y cómo está la estabilidad? ¿No se mueven las hojas de los árboles? ¿No hay mucho movimiento? Leve, 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 profe. ya. Sí. Y vamos a ver, ¿quién más nos falta? Tania. ¿Desde dónde nos reporta el estado del clima? Buenos días, profe. Del Cantón Paltas, parroquia Yamana. ¿Ya? Miren ese Ya, reporte, de le toda la mando provincia tenemos. sí, ¿De le qué mando parroquia? salí casi no Yamana. ¿Ya? Ya, de antes cuando salí no se meneaba casi nada, pero ahorita cuando habló Marco ya pasó Entonces un fue Marco el vientecito que y hizo ya, mover ya. ahí él. Creo Gracias, que sí. gracias, Tania. Lo vamos a culpar a Marco. Wagner, ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. ¿qué tal? Buenos días. ¿De dónde? Está un poco nublado aquí de Loja, en la ciudadela Ciudad Victoria. ¿Ya? Está un poco nublado y hay estabilidad alta. Alta Estabilidad estabilidad. alta. Miren ustedes, básicamente en todo Loja, ¿no es cierto? Solamente un poquito fuera de Loja, ¿no es cierto? En Calvas, en Manú y Nueva Fátima hay movimiento de masas de aire. ¿Esto qué implica, jóvenes? Implica justamente que los contaminantes que se emitan, ¿no es cierto?, por un incendio, comienzan a elevarse por la temperatura, ¿no es cierto?, del gas justamente, y una vez que alcanzan una temperatura, una altura, se van enfriando los gases, ¿no es cierto?, y comienzan a depositarse y caen sobre las ciudades. Si no hay una corriente de viento que traslade estos contaminantes, van a empezar a acumularse, y esto pasó justamente la semana anterior cuando justamente estaba midiendo tengo un testo 535 para medir CO2 y las concentraciones de CO2 comenzaron a elevarse y eso es súper peligroso, ¿no? En el caso de que haya personas con problemas cardíacos, problemas respiratorios, se les puede complicar. Cuando pasa en aire interior sobre los 500 partes por millón, prácticamente podemos empezar a preocuparnos. Y yo comencé a medir 500, 520, comenzó a subir, ya me comencé a preocupar, dije, tomo mi carrito, vamos de aquí, y doy la alerta en el Facebook del que me oiga, y ponga ahí en el Twitter, pues, huyen conmigo. Pero afortunadamente comenzaron a descender, comenzó a aumentar la velocidad del viento también, y la cantidad de contaminantes se disipa. Entonces, miren ustedes, la cantidad de contaminantes que no solamente CO2, perdón, sino también monóxido de carbono, por acción del calor también se generan óxidos de nitrógeno acá. Y básicamente pues tenemos una rica fuente, ¿no es cierto?, de contaminantes que producen los incendios. Los volcanes, entonces a estos son fuentes naturales que les habíamos dicho. Ahora también hay fuentes de área, y tome nota, ¿no es cierto? ¿Qué son las fuentes de área? Son pequeñas fuentes, son pequeñas contribuciones de contaminantes que se generan por diferentes actividades. Aquí hay, por ejemplo, un área dedicada a la ganadería. De aquí puede salir básicamente gran cantidad de metano, ¿no es cierto? Y conjuntamente con otra área que sea ganadera, van a unirse, ¿no es cierto?, las concentraciones de metano y en conjunto van a generar, ¿no es cierto?, una cantidad considerada de este contaminante. Ahora, las ciudades también son áreas, sí, porque cada uno de nosotros colabora con un tipo de contaminante. ¿Qué contaminantes están generando ahorita en casa? Básicamente CO2,
¿no? Estamos quemando gas, ¿no es cierto? Gas propano, ¿no? Y estamos generando, por proceso de combustión, estamos generando CO2. Entonces también generamos eso. Y mucho ojo, cuando se comienza a incrementar por incendio CO2 dentro de sus hogares, eliminen, no prendan una vela, no prendan eso incrementa la concentración de CO2. Así que no es, ese es un mito de que prendiendo una vela o prendiendo afuera, dice, prendan periódico, hay un incendio, prendan periódico o quemen madera o quemen una ramita no sé si en sus hogares se quema todavía las ramitas del Domingo de Ramos, ¿no? Entonces, eso es una falacia, no es verdad, se incrementa el CO. Entonces, fuentes de área son todas aquellas fuentes pequeñas, ¿no es cierto?, que producen un determinado tipo de contaminante y por más pequeñas que sean, contribuyen en conjunto a generar una tasa de contaminante mayor, ¿no es cierto? La parte de agricultura también, en un lugar pueden generar, por ejemplo, por los fertilizantes, pueden generar óxidos de nitrógeno, ¿no? Debido a la cantidad de urea que pueden estar colocando. Entonces tenemos también fuentes de área. También tenemos aquellas que producen gas y petróleo. Adelante, Jaime. Sí, le hice una consulta. En este tema de la contaminación del aire, también se ha visto esto de que en las protestas, siempre los policías, por lo general, saben utilizar lo que es esto del gas lacrimógeno. Sí. Y esto también, digamos, creo que también es una o sea, contaminación para el aire. Por Y en este supuesto, caso Jaime. también mi pregunta es, digamos, ¿por qué? Y propio en este caso, mi pregunta era, ¿por qué, digamos, en las personas cuando perciben este gas lacrimógeno, ellos dicen que encendían a veces así, creo que es el humo del cigarrillo o el humo de papel, es como que les ayuda un poco a bajar esto de lo que, bueno, como que a calmarse un poco, porque este gas lacrimógeno es como que hace arder la nariz y todo esto. Entonces esa Por era mi pregunta, supuesto. o sea, ¿en qué ayuda esto de que dicen que el humo ayuda como que a aliviar estos efectos del gas lacrimógeno en nosotros? Porque el gas que proviene de las bombas lacrimógenas aunque se le denomina gas lacrimógeno, realmente no es un gas, ¿no? Estamos hablando de halógenos sintéticos, líquidos, que son desplazados cuando ustedes prenden humo. Por eso es importante muchas veces entender la mecánica de los gases, ¿no? Realmente el nombre del compuesto del gas lacrimógeno no recuerdo muy bien. Es un tipo de halógeno. Ustedes, quizás por traviesos, en algún momento rompieron estas lámparas que venían antes, estas largas. Sí. Sí, alguna vez y vieron que salía un humito de dentro. Es muy tóxico, obviamente. Nunca hagan eso, por ejemplo, con estos focos halógenos ahorradores. Contienen un gas de mercurio, ¿no? Y ese gas es sumamente tóxico. Entonces, ese es un desecho peligroso que tenemos en nuestra casa. Entonces, muchas de estas lámparas tienen estos gases halógenos, ¿no? Usualmente puede ser flúor, bromo, ¿sí? Hay algunos halógenos y en este caso se utiliza este tipo de halógenos que irritan las fosas nasales, los ojos, la garganta y prácticamente una forma de poderlos desplazar es con el CO2, en un gas que sí desplaza y neutraliza este gas. Entonces, son fuentes de contaminantes, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando hay estas protestas, usualmente más contaminantes generamos los que protestamos, ¿no? Porque ahí generamos una larga lista de compuestos orgánicos volátiles, aromáticos, policíclicos, cuando se queman las llantas. Es decir, hay una mezcla de contaminación de parte y parte, ¿sí? Pero usualmente los halógenos que emiten, envían, ¿cierto? Los policías son básicamente, pues,
quizás de menor impacto que el que nosotros generamos cuando quemamos las llantas, ¿no? Pero sí, se estudia también los contaminantes que se producen al momento de una X fiesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, las fiestas de la Virgen, cuando se queman los castillos, se quema la pólvora, el material particulado que se genera ahí es altamente peligrosa. Las concentraciones de las personas de los alrededores, no sé, cuando se quema un castillo se llena de humo, hay mucha estabilidad y el humo desciende y justamente se asienta sobre las personas. Los niveles son altos y para las personas que sufren de problemas respiratorios son bastante altos, ¿no? Bien, entonces, ese tipo de contaminantes sí se los estudia, ¿no? Pero básicamente hay estudios que son a nivel local, se analiza el nivel de concentraciones en protestas, otros han hecho niveles de concentración de ciertos contaminantes cuando hay festividades, ¿no? Bien, entonces podemos decir, continuando, que también aquí podemos distinguir otro tipo de fuentes, ¿no? Ya tenemos las fuentes de área, ya sea en la ciudad, ¿no es cierto?, dentro de un sector agrícola, ¿no? Un sector ganadero. También tenemos fuentes lineales. Aquí tenemos lineal también. Se considera básicamente como una fuente lineal una carretera, ¿sí? Podemos centrarnos el estudio en fuentes lineales. Una carretera principal, una carretera secundaria donde transita un número de vehículos por minuto, por hora, por día. Entonces, son fuentes lineales, ¿no? Hablamos de fuentes móviles, sí, esta misma fuente que contribuye a una fuente lineal, un vehículo, como un camión, puede ser también considerado parte de la carretera, ¿no es cierto?, que es una fuente lineal, pero a la vez este individuo, analizándolo como individuo, es una fuente móvil, como por ejemplo carros, lo que vendría a ser camiones, buses, motocicletas, tractores, lo que se mueve, ¿no? Aviones, y ahora le doy paso a Ginger y también barcos, lanchas, ¿no? Adelante, Ginger. Profe, los aires acondicionados también se podría tomar en cuenta como contaminantes o no, digamos los que están en los autos o dentro de casa. Dentro de casa sí, al menos se utiliza muchísimo el aire acondicionado para mejorar las condiciones de temperatura y a veces calidad de aire dentro de los hogares. Pero puede ser que debido a la falta de mantenimiento las paredes acumulen polvo, ¿sí? Pueden acumular también muchos microorganismos, muchos hongos, bacterias. Si es que hay humedad, obviamente va a haber bacterias también ahí y puede almacenar también polen, puede también eh, almacenar algún tipo de metales traza dependiendo de la fuente, de la calidad de aire externa, ¿no? Puede llenarse ese aire acondicionado e irle dando a usted en pequeñas dosis durante todo el año. Entonces, mucho de lo que es contaminación del aire interior en países nórdicos, principalmente, no en el nuestro, porque nosotros básicamente utilizamos ventilación mecánica, perdón, ventilación natural. En países nórdicos utilizan ventilación mecánica que justamente ellos necesitan estar encerrados por el clima frío, ¿no? En etapas de invierno, básicamente. Entonces es donde mayor impacto a la salud hay. Y sí son fuente de contaminación. Pero usualmente cuando hay un buen mantenimiento de estos sistemas de ventilación, ya sea en casas o ya sea en vehículos, no hay ningún problema, ¿no? Pero como ustedes saben, el aire viene impuro desde fuera. Lo que hacen los sistemas de calefacción, de aire acondicionado, es tomar ese aire y convertirlo, bajarle la temperatura, aumentar la temperatura, pero muchos de ellos no vienen con un sistema de limpieza, ni vienen también con un sistema de purificación, con un filtro o con un sistema que usualmente es un precipitador electrostático, ¿no?, que captura partículas. Entonces, eso aumenta también consumo de energía y también aumenta
el problema de gastos, ¿no? Entonces, muchas veces muchos hogares no lo tienen. Bien, y tenemos acá las fuentes fijas, ¿no? Fuentes fijas o estacionarias. Son todas aquellas industrias, fábricas, ¿no es cierto?, que debido a su actividad permanecen en un solo lugar y que de ellas desprende gran cantidad de contaminantes. Básicamente, cuando hacemos un inventario de fuentes, hacemos una lista y decimos, hay fuentes de área y vamos seleccionando, ¿no es cierto? En un lugar se está produciendo un determinado contaminante. Por ejemplo, vamos a la ciudad y vemos ahí estas fuentes de área, que serían estos que venden las carnecitas, ¿no? Qué ricas carnes. ¿Qué puede producir eso? Bueno, ahí se están produciendo algunos compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Hay algunos compuestos que parece que por su pequeña cantidad, ¿no?, no representan mayor riesgo, ¿no es cierto?, de contaminación, pero unidas, ¿no es cierto?, a esas fuentes contribuyen a aportar ya una cantidad importante dentro de la ciudad. Bien, entonces aquí está un poquito más detallada en esta fotografía lo que son las fuentes lineales. Miren ustedes, aquí en Loja prácticamente no tenemos este tipo de avenidas, pero ya al norte ya tenemos, ¿no es cierto? Pero dentro de nuestra ciudad están las avenidas y sobre esa avenida Pío Jaramillo ya tenemos un estudio. Básicamente tenemos mayor concentración en la calle Miguel Riofrío y Rocafuerte también, ¿no? Entre la avenida Universitaria. Miguel Riofrío y Rocafuerte, los lugares de mayor concentración de polvo sedimentable hasta este momento. Y puntuales, obviamente, son aquellos lugares, fuentes puntuales, podemos decir, aquellos lugares donde ya se produce la descarga, ¿no? Porque también tenemos, en contaminación del aire se dice, hay fuentes difusas, ¿no? Ustedes van a escuchar una fuente difusa. ¿Cuál es esa fuente difusa? Bien, no sabemos de dónde provino el contaminante que está sobre nuestra ciudad, sobre el campo, ¿no? No sabemos quién la originó, pero está ahí. Entonces es una fuente difusa, prácticamente es una mezcla, ¿no es cierto?, ya sea de lo natural, por acá vino de lineal, puede haber venido de acá. Es realmente una incógnita saber de dónde proviene esa contaminación, así que hablamos de una contaminación difusa. Si es que dentro de un área determinada, ¿no es cierto?, la fuente de área no está produciendo cobalto o cromo, tampoco se produce de acá hacemos un estudio, no se produce de acá de una fuente natural, no tenemos volcanes, y en los carros y motos o no se produce, entonces no hay presencia de cromo, en este caso cromo 6, que es el más tóxico y cancerígeno. Y la única planta presente en la ciudad es acá, ¿no es cierto? La fábrica que les pone este revestimiento a las bicicletas, pongamos, ¿no? La única que pues puede estarnos botando cromo. Entonces ya nos vamos con, ¿no es cierto?, de frente nos vamos con ellos y les plantamos una pequeña denuncia. Y ellos dicen, ¿cómo saben que somos nosotros? Bueno, no hay una fuente de cromo a 6 kilómetros a la redonda o a 10 kilómetros a la redonda. El único que puede estar generando cromo es esta fuente. Entonces, una fuente difusa podemos encontrar el culpable, por supuesto, ¿no? Siempre y cuando que sea un contaminante específico de alguna actividad, sí podemos llegar a la conclusión de quién está emitiendo ese contaminante. Entonces, así como podemos descubrir el culpable. Adelante, Fernanda. Profe, una pregunta. ¿Las fuentes móviles siempre están relacionadas con las fuentes lineales? Sí, básicamente las fuentes móviles vehiculares, ¿no? Siempre están relacionadas pues con fuentes lineales, tienen su relación, a no ser que sea un barco, ¿no? O sea, un avión. Entonces son fuentes móviles, pero que no están vinculadas directamente con una fuente lineal. Pero por lo general, las fuentes lineales sí tienen como principal fuente de emisión las fuentes móviles vehiculares, camiones, motocicletas, vehículos de todo tipo.
Muy bien, muy buena también esa relación. Miren, como la fuente de contaminación difusa, ¿no es cierto? No se sabe de dónde proviene, puede provenir, ¿no es cierto?, de la agricultura. De aquí esto se evapora, material particulado. Tenemos por acá, por ejemplo, productos clorados, ¿no es cierto?, que provienen de los fungicidas. Esto nos hace falta una tesis, ¿no? Nos hace falta el reactivo para poder medir, por ejemplo, aquí manganeso, ¿no es cierto? Zinc. Claro que no son malos, pero combinados muchas veces pueden causar problemas, ¿no? Por ejemplo, en las bananeras se emite gran cantidad de mancozeb para la cigatoca amarilla, ¿no? Entonces, maneb, mancozeb son una mezcla de manganeso, zinc, pero que en concentraciones altas pueden causarle daño a la salud de las personas. Entonces, y esto se bota en avioneta por si acaso, ¿no? ¿Qué concentración nos llega? Catamayo, ¿no es cierto? Aquí le colocan también, le sabían colocar furadán, ¿no? Muy peligroso. Clorpirifos, ¿no? Clorpirifos, hipermetrinas, son piretroides, ¿no? Muchos compuestos que dañan inclusive las abejas, como por ejemplo neonicotinoides. Neonicotinoides. ¿Sí? ¿Cuáles son esos le dicen, para matar la mosquita blanca? Dice, para matar la mosquita blanca, póngale un neonicotinoide. Y le dan Actara, le dan imidacloprid. Es mortal para una abejita, ¿no? Prácticamente las abejas desaparecieron ya en China por el uso de este producto. Entonces se paga a las personas para que con una plumita vaya a los duraznos por ahí y les vaya colocando un poquito de polen. Perdieron las abejas. Claro que Estados Unidos alquila, de Australia vienen algunas abejas, ¿no?, alquiladas para que hagan ese trabajo. La importancia de las abejas jóvenes. Si no existieran abejas, prácticamente no existirían frutos, ¿no? Y estamos matando. Todos estos contaminantes emigran también. Son fuentes de área. Ya es una cantidad enorme de plaguicidas que se están utilizando en el arroz. Además de que del arroz nos contribuye, ¿qué contaminante nos contribuye del arroz? De los charcos de arroz. Metano. Metano, ¿no? Aparte de eso, tenemos aquí herbicidas selectivos, ¿no? La cantidad, pesticidas, todos estos son fuentes de área. Ahora hablemos de la inmisión, y para ello nos vamos a tomar unos 5 minutos, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Quién más? Gracias, Ginger. Yo Inge, el que está acá de las hojas también cubiertas de polvo, Ujú. la de la esquina. ¿Por Bueno, en qué? este caso sería también por lo que, en mi caso sería también, bueno, en este caso sería porque, digamos, es lo que el automóvil provoca cuando andan a altas velocidades y levantan estos polvos que están acumulados en las vías. Entonces, estos hacen que las plantas se llenen todas de polvo. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? Por una parte de eso, sí. Ya, para mí, ese ingeniero sería la segunda, porque hay árboles secos, entonces eso quiere decir que ya no va a haber un ambiente sano. ¿Y qué produjo Ya eso? no va a haber la contaminación, creo que no la produce. O tal vez la erosión. Alguien lo dijo por ahí. La lluvia ácida. La lluvia ácida. Entonces, miren ustedes, ¿no? A mí me impactan todas igual, ¿no? Pero creo que una de las que más me asustó la primera vez que la vi fue esta de aquí. ¿Qué creen que la produjo? ¿Y por qué la puse aquí a esta cara? ¿Está llena de polvo o por qué? Está deshecha Prácticamente o se corroída. Como oxidada, no sé qué. corroída, Deteriorada. oxidada. Muy bien. Miren ustedes, cada uno de estos es un contaminante o conjunto de contaminantes diferentes, ¿no? Cuando hablamos de emisión, ¿no es cierto? Es el depósito del contaminante que fue emitido previamente por algún agente natural o antrópico. Cuando alguien de ustedes me hacía una bonita pregunta, me decía,
¿Hay cómo controlar esto? ¿Hay cómo parar la lluvia ácida? ¿Hay cómo parar la contaminación? Sí. Hay que detener el agente emisor, al menos en la parte antrópica, que es la que más nos perjudica. Miren ustedes, antes de nada, revisemos estos pequeños conceptos de emisión, ¿no? Es la recepción de contaminantes en un área, perdón, aquí se me ha ido mal, área determinada, procedente de un conjunto diverso de fuentes de emisión. El corrector a veces me hace estas jugadas, ¿no? Es la concentración de contaminantes presentes en el aire ambiental. Y los niveles de ignición se presentan como valores límites definidos en las guías y normas de calidad de aire. Entonces, hay un sinónimo que yo quiero que ustedes nunca lo vayan a olvidar. Ignición es igual a calidad de aire. Si hubiera tan baja ignición por fuentes naturales, ¿no es cierto? Y no hubieran fuentes antrópicas, eso es la calidad de aire. Todos los estándares de calidad de aire y los niveles que ustedes analizaron, eso es calidad de aire. Esas fuentes se pueden producir de manera natural, ¿no es cierto? Y pueden estar presentes en la atmósfera. Entonces, siempre que hablamos de ignición, es la depósito del contaminante, es la recepción del contaminante en un área determinada, procedente, de un conjunto diverso de fuentes de emisión. Ya vimos cuáles son esas fuentes, ¿no es cierto? Y eso, ojo, que puede ir en el examen. Los tipos de fuentes de emisión. Un sinnúmero de fuentes que los podemos agrupar en diferentes conjuntos y esos nos emiten una cantidad de contaminantes que llegan hacia el receptor, ¿no? Ahora, ese conjunto de contaminantes que provienen generan lo que es la calidad de aire, ¿no? Por eso yo les puse acá, emisión es lo mismo que decir calidad de aire. Si tenemos una baja emisión de contaminantes, tendremos una buena calidad de aire siempre y cuando estén dentro de esos estándares de calidad. Y aquí tenemos una mezcla, ¿no es cierto? Aquí tenemos como fuentes difusas, una contaminación difusa. No sabemos de dónde provino estos contaminantes, de donde nos dijo Ginger, prácticamente impacta. Acá tenemos lluvia ácida y como vamos a ver, la lluvia ácida se puede generar en la China y puede ir a parar a Roma. Entonces aquí tenemos un impacto, ¿no es cierto?, de lluvia ácida. Y prácticamente ha diezmado, ¿no es cierto?, ha destruido bosques completos, la biodiversidad. Prácticamente es un daño colateral que sufren todas las especies y el ser humano en conjunto. Acá, material particulado, polvo sedimentable, que puede ser, como lo dijo bien Jaime, levantado por los vehículos, salir de las pastillas de los vehículos, o puede ser generado como parte del hollín de hidrocarburos que se produce en el proceso de combustión. Y esta imagen justamente es un daño a la propiedad, ¿no es cierto? Como parte del concepto que teníamos de contaminación del aire, habíamos señalado que parte de los daños que produce la contaminación también lo da la propiedad. Y reliquias, ¿no es cierto? Como el Taj Mahal, que ya vamos a ver, se han deteriorado a causa de la lluvia ácida. Entonces, es un problema que también se da por contaminación ambiental. Entonces, volviendo a los dos temas, ya aquí los unimos, emisión, y vamos a dejar a un ladito lo que viene a ser emisiones naturales, ¿no? Son todos aquellos contaminantes que se emiten por una actividad, ya sea transporte, ¿no es cierto?, calefacciones. Aquí hay algunas nomás: industria y producción de energía, agricultura y ganadería, y como vimos, hay diferentes fuentes de emisión, ¿sí?, que emiten, ya sea de manera continua o discontinua, en función del tiempo de emisión, un determinado contaminante o un conjunto de contaminantes, ¿no? Llegan a la atmósfera, se difunden, se dispersan, hay reacciones químicas, también hay reacciones físicas, y luego se depositan, ¿no? Al momento de depositarse ya se convierte en una emisión, y esta emisión les había dicho que es lo mismo que calidad de aire, ¿no? Entonces, para saber, y justamente su curso se llama
calidad del aire. Por eso le cambiamos, ¿no? Esto implica que si tenemos una buena calidad de aire, obviamente no habrán efectos para las personas, para la propiedad y para el ecosistema. Pero si tenemos una mala calidad de aire, ahí es donde empezamos nosotros a evaluar. ¿Por qué tenemos esa mala calidad de aire? Nos enfocamos en la emisión, nos enfocamos en la atmósfera. Por eso su curso, obviamente, hoy vamos a tratar todos esos temas para que puedan quedar cubiertos todos esos aspectos fundamentales, ¿no? Bien, aquí vamos a retomar como emisión fuentes que emiten sustancias contaminantes a la atmósfera, redundando un poquito en lo que habíamos dicho, que pueden ser natural o antropogénico, y que básicamente estamos enfocados en el antropogénico, que pueden ser puntuales o difusas, que no conocemos, ¿no? Las puntuales sí tienen un poquito más de especificidad, sabemos quién es el culpable y sobre él podemos todos reclamar, ¿no es cierto? En una fuente difusa es imposible saber de dónde viene el contaminante, a menos que sea un contaminante muy específico de una actividad industrial, como el cromo que les había dicho, ¿sí? Cromo que usualmente es para darles ese brillo. ¿Han escuchado ustedes de estas bicicletas cromadas? En esa actividad se genera este tipo de contaminante. Entonces, podemos en una emisión difusa localizar justamente esa fuente puntual. Pueden ser directas o indirectas, por ejemplo, directa, un contaminante como el monóxido de carbono, un contaminante directo como el dióxido de azufre, y pueden ser contaminantes directos. ¿Qué pasa si es que en este punto, ¿no es cierto?, estamos generando ruido? Se puede asociar esa emisión con otro contaminante que se lo emite o que se produce de manera indirecta. La temperatura, las vibraciones, eso puede generar, ser producido al momento que se hace la emisión, entonces pueden ser de manera indirecta también. Y continuas y discontinuas, las emisiones que ya las habíamos caracterizado y que estaban presentes en el mismo concepto de emisión. Entonces, esto tiene que estar bien claro. Dentro de emisión, cantidad de sustancia o contaminante presente en la atmósfera. Por eso lo señalamos que inmisión es igual a calidad del aire. Esta cantidad de sustancia está dentro del concepto de contaminación del aire, ¿no? Un contaminante que en una cantidad, ¿no es cierto?, pueda provocarle daño al ecosistema y durante un tiempo también, ¿no? Determinado puede causarle daño a las personas, al ecosistema y a la propiedad, eso ya se considera contaminación atmosférica. Entonces, está muy ligado a lo que es la cantidad de la sustancia. Se estiman en referencia de unos límites o topes. Aquí tenemos los ECAs para emisión. Y para emisión tenemos los LMPs. ¿Sí? Acá les decimos que legalmente pueden botar cierta cantidad de contaminantes poniéndole límite, vehículos, fuentes fijas. Y acá, en la emisión, como repercute a todas las personas de manera igual, entonces tenemos un solo tipo de ECAs para todos. Pero entonces, acá habrá un solo tipo de LMPs. ¿Qué me dicen ustedes? Así como tenemos un tipo de estándares de calidad, ¿no es cierto? ¿Habrá un solo tipo de límites máximos permisibles? ¿Qué me dicen? No. No, tiene que variar. ¿Por qué? Ahora ya me dijeron la respuesta, sí. No hay un solo tipo de límite máximo permisible. ¿Por qué? Por las diferentes fuentes de emisión. Exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, acá puedo tener yo una actividad que produce harina de pescado, ¿sí? Aquí puede producirse, por ejemplo, en mayor cantidad el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Pero acá, donde se está produciendo básicamente energía,
tenemos mayor fuentes SO2, CO. Entonces, el límite para este va a ser diferente que para este de acá. Es decir, límite máximo permisible para harinas de pescado. Muy bien. Y si es que esta actividad se dedica a la actividad cementera, produce cemento, claro, aquí produce mucho material particulado, PM10, PM2,5, pueden aquí tener metales traza, por ejemplo, podemos tener acá mucha presencia de aluminio, silicio, manganeso, ¿sí? Podemos tener también hierro y otros elementos. Así que para la actividad cementera, otro límite máximo permisible. Para los vehículos, otro límite máximo permisible. Es decir, para las diferentes actividades tenemos un límite establecido. ¿Se entiende? Mientras que para el receptor hay un solo tipo de estándar. ECA. ¿Quién me dice? PM 2.5. En un año, ¿cuánto? Y en 24 horas, ¿cuánto me dice? En un año 15 gramos sobre Muy metros bien, cúbicos y en 24 50 microgramos sobre metro cúbico. Miren, qué bonito escucharles ya hablar así ya profesionalmente y con esos criterios ustedes ya, pues, en cualquier momento, pues ustedes preguntan cuál es la concentración y van a decir, muy bien, estamos con buena calidad del aire, ¿no? Entonces, los secas son uno solo para todos, ¿sí? Para todos. Solo en Estados Unidos, en India, y veo que en el trabajo se han confundido algunos. Por ejemplo, en la India también tienen normativa de calidad del aire primaria y secundaria. En Estados Unidos también hay primaria y secundaria. ¿Para qué era el ECA, los estándares de calidad primarios? Para la salud pública. Salud pública. ¿Y los secundarios? Para él. Para la atmósfera y ambiente. El ambiente. Para el ecosistema. En torno al ecosistema. Claro. Entonces, por eso, en algunos casos, ustedes se han equivocado y han colocado los estándares secundarios. Los primarios son para los residenciales, industria, todo eso, ¿no? Donde vivimos usualmente nosotros, ¿no? Y los secundarios son para el ecosistema. Ahora, en llegamos a este plano entonces donde ya sabemos, obviamente, que tenemos un solo tipo de estándares de calidad, con sus excepciones, ¿no? Primarios y secundarios, pero límites máximos permisibles estarán destinados para cada actividad, dependiendo de la actividad. ¿Se entiende? Sí. Ya, Sí. entonces es fundamental que ustedes entiendan eso, ¿no? Ahora, en cuanto a esta pequeña lectura que ustedes van a tener que revisar porque van a venir algunas preguntas de ahí, y les adelanto que al final del capítulo de Wark y Warner están algunas preguntas, ¿sí? Yo sé tomar una pregunta de las mismas que hace Wark y Warner y las sé poner en el examen. ¿Qué nos dice la parte de la legislación, ¿no es cierto?, de contaminación del aire proveniente de Estados Unidos, el Clean Air Act, ¿no? Para realizar este tipo de normativas, los ECAs que hoy tenemos, tuvieron que pasar un largo tiempo en cuanto a estudios, en cuanto a análisis de datos, contribuyó mucho la parte académica, científica, para poder establecer tanto los estándares de calidad del aire como los ECAs, para saber quiénes lo producían, en qué cantidad se producían y en qué concentraciones eran las que producían daños a las personas, qué efectos producen sobre la salud de las personas, sobre los ecosistemas y en qué concentraciones. ¿Y cuáles fueron entonces finalmente las restricciones? Tenemos los estándares de calidad del aire. Pero ¿cómo surge todo esto de la contaminación, los estándares de calidad del aire? Parece que a nadie
pues le importó anteriormente a esto. ¿Qué fue lo que propició justamente que se comience a estudiar los efectos de la contaminación del aire? Fueron estos grandes desastres que ya los habíamos revisado. Y como ustedes pudieron observar, eh, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, o sea, el costo fue altísimo, ¿no? Comenzó a morir gente, los problemas respiratorios se comenzaron a agudizar, de tal manera que hay una bonita propuesta en Noel de Nevers también, que habla sobre justamente ese deseo, esa reflexión que hace el ser humano de tratar de cambiar algo. La filosofía está muy relacionada con lo que es la reflexión, el pensamiento, ¿no? Cada uno de ustedes tiene una filosofía de vida. Quizás muchos coincidimos en la misma filosofía, ¿no? Pero quizás dentro de de los valores y diferentes enseñanzas que ha tenido en su hogar, hay algunas cosas que tienen más valor que otras. Por ejemplo, la familia está por sobre las cosas materiales, ¿no? Entonces, a veces no importa, con tal de salvarle la vida a un familiar, vender todo, ¿no? Hay otros que cuestionan eso y no les interesa, ¿no? Entonces, hay filosofías para todo, dependen de nuestro punto de reflexión. Y por eso he puesto una de estas fotografías. Aquí está Sócrates, Platón, está Aristóteles, y hay como fuentes del mismo pensamiento, ¿no? Entonces, gracias a que tenemos esa facultad de pensar, de reflexionar, podemos hablar de una filosofía, pero ya relacionada al control de la contaminación del aire. ¿Qué tiene que ver esta filosofía? Es un deseo, ¿no? De que todos los implicados en la contaminación del aire, pues estamos convencidos de que podemos revertir esa situación y que todos somos responsables y todos podemos contribuir a mejorarlo, ¿no? Esa es la parte que quizás está dentro de nosotros mismos. Sócrates decía que la verdad, y les vuelvo a repetir esto y siempre les digo esto, está dentro de cada uno. Él utilizaba una técnica que se le denominaba mayéutica, ¿no? Ya les había dicho que su mamá era partera, ¿no? Entonces ayudaba a dar a luz, ¿no es cierto?, a mucha gente, a muchas mujeres que estaban quizás necesitando de ella. Entonces lo que Sócrates hacía es ayudar a parir las ideas, dice que está dentro de nosotros. Y ustedes analícense, ¿no? O sea, dentro de nosotros está el deseo irreversible de hacer el bien. ¿En qué momento dice que nos convertimos en personas malas? Justamente en el momento en que dejamos de escuchar nuestra propia conciencia, callamos la conciencia. Todos nacemos con esta conciencia que nos dice las cosas bien, pero llega un momento en que la conciencia se vuelve como piedra, ¿no? Prácticamente se convierte en una persona insensible, ¿no? Entonces, todos estamos entonces conectados a un mismo sentimiento. Y como nuestra lógica, nuestra metalógica, ¿no?, es tener un adecuado entorno, un ambiente limpio, ¿sí? Y obviamente a un costo adecuado, en este caso sería considerando los costos, ¿no? Se propone esta filosofía de contaminación del aire. ¿En qué se tradujo esta filosofía? ¿Ya? En primer lugar, en que los costos de la contaminación del aire sean convenientemente repartidos entre todos. ¿Quiénes somos todos? La industria, propietarios de automóviles, los propietarios de viviendas y cualquier otra ente, persona que produzca un contaminante. Para ello, entonces, se puede decir que una filosofía de control de la contaminación del aire es un conjunto fundamental de ideas acerca de cómo se determina lo que constituye un entorno adecuadamente limpio a un coste adecuado. Y si recordamos un poquito el concepto de contaminación del aire, esta filosofía se traduciría como un concepto antagónico al concepto de contaminación del aire. Es decir, lo contrario. Si por una parte decimos que la contaminación del aire, ¿no es cierto?, es la presencia en el aire de elementos o sustancias que una cantidad
¿no es cierto? Y tiempo determinado puede producirle daño a las personas, animales y a la propiedad. Así que la filosofía de la contaminación del aire sería lo antagónico. Es decir, tratar de que la cantidad de contaminantes presentes en el aire, ¿cierto?, estén por debajo de ese tiempo, en primer lugar, y en una concentración tan baja que no le haga daño a la salud de las personas, animales, al ecosistema y o a la propiedad. ¿Se entiende? ¿Me dejaron solo? Sí, así se entiende. Ya. Sí, Muy bien. Listo, entonces estamos ahí conectados. Ahora, ¿cuáles son estas filosofías de control del aire? Ya le conocen ustedes, ¿no? Las filosofías de la contaminación del aire se basan en regulaciones y leyes. Casi todos los países tienen traducidos en normas y leyes estas filosofías de contaminación del aire. Es decir, estos ánimos de obtener un ambiente limpio, sano, ¿no? Y bien regulado y que todos podamos contribuir a eso. Entonces, esa filosofía de contaminación del aire se traduce, dice, en 4 filosofías, ¿no? La primera son las normas de emisión, la segunda, normas de calidad del aire, tercera, tasas de emisión, y la cuarta serían normas de costo-beneficio, con cuál estamos ya relacionadas con estas normas de emisión, o como también les llamamos, límites máximos permisibles, ¿no es cierto? Ahora, las normas de emisión, dice, son aquellas que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en efluente de una fuente emisora. Perdón un poco. Bien, entonces podemos decir que las normas de emisión son los límites máximos permisibles que nosotros conocemos. Las normas de calidad del aire fijan valores máximos permisibles de concentración de contaminantes con el propósito de proteger la salud de la población y de grupos con mayor susceptibilidad. Básicamente, las normas de calidad del aire están un poco más relacionadas con los ECAs, estándares de calidad del aire. Las tasas de emisión no se las ocupa mucho, ni tampoco las normas costo-beneficio en nuestro país, Latinoamérica y el mundo, pero sí son consideradas a nivel local en función de que, gracias a las tasas de emisión, se ve el volumen del gas emitido por unidad de producción. Es decir, si usted tiene su empresa, ¿no es cierto?, que produce tantos metros cúbicos por unidad de producción, entonces se estima esa tasa de emisión en función, por ejemplo, de lo que debería producir. Si alguien quiere producir más, prácticamente se le dice no puede. Usted tiene una tasa máxima de producción de contaminantes y hasta ahí llega. Pero usualmente no se utilizan, ¿no? Y las normas costo-beneficio, estas normas se utilizan mucho en economía ambiental. Se hace a través de una valoración, ¿no es cierto? ¿Cuánto está contaminando y cuánto cuesta descontaminar? Por ejemplo, el costo que se hace en economía ambiental es, perdón un ratito, que las normas de costo-beneficio se utilizan mucho en economía ambiental, ¿no? Entonces se evalúa, muy bien, costo por producir contaminación produce al año un gasto en salud. Eso implica que las personas van a pagar médico, comprar medicina, perder su trabajo. Eso implicaría un costo de $500,000 en un pueblo pequeño. Lo que se está produciendo son $200,000. Hagan ustedes el análisis costo-beneficio. ¿Qué conviene más ahí? ¿Quién me quiere dar la respuesta? Hola. ¿Podría repetir, porfa, el enunciado? Costo-beneficio, ¿no es cierto? Tenemos aquí una empresa que está generando en producción aproximadamente unos $200,000, ¿no es cierto? Producción. Pero emite una gran cantidad de diferentes contaminantes que se depositan sobre una población. Estas personas se enferman y van a dar al hospital, ¿no es cierto? Entonces se van al hospital
Y el costo de recuperación implica pérdida de trabajo, ¿no es cierto? Implica pérdida en cuanto a compra de medicinas, pago de servicios médicos, ¿no? Entonces, todo esto se suma y la población en general, ¿no es cierto?, llega para que se recupere nueva salud, los costos, pues son de aproximadamente 500.000, ¿no? ¿Qué es más rentable? ¿Cuál sería el análisis costo-beneficio? ¿Perdón? Dejar de producir. Evitar la producción. Claro, Bajar un poco las emisiones desde la bajar las emisiones. Esto de acá realmente está costándole demasiado al Estado, ¿no? O le está costando demasiado a la población. Entonces la población puede decir, miren, hemos gastado lo suficiente, esto no es conveniente, no está generando mayor beneficio. El costo que realmente está pagándose acá es mucho mayor. Entonces, prácticamente esto no es rentable. Entonces, una forma también de cómo se establece esto es a través de un análisis de costo-beneficio, ¿no? Entonces, el costo de producir algo, ¿no?, a través de su rentabilidad anual, ¿no es cierto?, versus el contaminante que produce y el daño que puede producir. Este ejemplo le puse a las personas, pero puede ser un ecosistema, pérdida de servicios ecosistémicos. Usualmente se utiliza las dos primeras, ¿no? Estas prácticamente ya se han dejado de utilizar, o no, se utiliza muy poco, las tasas de emisión y normas costo-beneficio de manera muy puntual. Así que eso principalmente. ¿Cómo se establece este proceso de fijación y revisión de las normas de calidad del aire? De acuerdo a la normativa internacional, nos dice que tiene que pasar por dos etapas. Una etapa científica, como ya les había dicho, ¿no es cierto?, en Estados Unidos tuvo que haber una fase científica para decir daños, efectos, cuáles son, en fin. Y luego hay una etapa político-administrativa, es decir, la voluntad política de hacerla y la parte administrativa que tiene que ver con quién va a liderar este tipo de normativas, quién se va a hacer cargo de regularlas. Usualmente tenemos estas directrices para la elaboración de planes de acción locales para mejorar la calidad del aire, que han sido aprobadas, ¿no es cierto?, con la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y algunos organismos locales. Entonces tiene una fase, una etapa científica y una etapa administrativa. La etapa científica señala establecer prioridades en cuanto a qué tipo de contaminantes nos interesa. En algunas localidades se ha hecho, por ejemplo, zonas de alta prioridad. Eso significa los lugares más sensibles a la contaminación. En nuestro país sería, por ejemplo, el sur de Quito. Rápido hay que hacer para el sur de Quito. A nivel del sur, en Loja, bueno, quizás comparado con el país no sea un área prioritaria, pero si lo hacemos a nivel local, obviamente, el centro de la ciudad de Loja, ¿no? Después hablamos de Malacatos y Vilcabamba. Se establecen zonas prioritarias, se establece eso primero. Y se empiezan los estudios ahí. Se establece un comité técnico que va a elaborar justamente, recopilar, revisar y sintetizar toda la evidencia científica que se vaya generando de los estudios que hacemos nosotros. O sea, aportan muchísimo a la contribución de las normativas. Se establece un comité político administrativo que en conjunto ya pasan a la etapa administrativa. Las diferentes opciones que tienen es estimar costos y beneficios por opción. Entonces ahí se ve si realmente es aplicable a una industria. Muchas veces algunos estándares son tan estrictos que quiebran una determinada industria. Por ejemplo, en Perú se oponen a los límites máximos permisibles colocados por la normativa de calidad del aire peruana. ¿Por qué? Porque simplemente eso les baja la producción, ¿no? Porque toda producción pues, tiene una cantidad determinada de contaminantes que se emiten. Y si bajamos los límites, entonces se va a ver afectada directamente la producción.
Se recomiendan diferentes opciones de límites máximos permisibles y se le consulta a la sociedad, ¿no? Esta consulta pública que debería estar pues en todos los países no se da, pero es la recomendación que da la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para que en conjunto una sociedad bien informada pueda establecer realmente cuáles son los límites máximos permisibles, ¿no? Porque muchas veces pueden hacerse bajo conveniencia de la empresa y no bajo conveniencia de la sociedad, que es para quienes están formuladas estas leyes. Otra cosa antes de olvidarme. Los ECAs, que son los estándares de calidad del aire, no tienen quizás una incidencia jurídica, legal, pero los LMP sí. Entonces tienen que estar bien hechos. Porque en función de esto se sanciona, se encarcela, se le puede dañar la vida a una empresa, a un conjunto de personas que no cumplen, obviamente, ¿no? Porque esto sí tiene una acción legal, a diferencia de los ECAs, ¿no? Que son referencias de calidad de aire. Se elabora el texto de la norma, se la aprueba y se la publica. En Ecuador, pues la publica a través del Ministerio del Ambiente, no sé qué procedimiento también sea actual, pero una vez publicada, en Perú es decreto supremo. ¿Ya? En la mayoría hay un decreto federal en Estados Unidos, todos esos ya van con sello, con firma de las autoridades máximas y luego se lo implementa, ¿no? Una vez implementada, está también sujeta a una revisión, ¿sí? Entonces, este es un proceso de cómo usualmente se establecen las normas de calidad del aire en función de la recomendación de estas directrices que se dan por parte de organismos internacionales, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, las normas de calidad del aire, entonces, es un dispositivo legal que establece el límite legal permisible de concentración de un contaminante del aire durante un tiempo promedio de muestreo determinado, definido con el propósito de proteger la salud del ambiente. Eso dice la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros siempre estamos trabajando con lo que son dos cosas importantes, los ECAs y LMPs, ¿no? Entonces, siempre vamos nosotros a utilizar, y a nivel sudamericano, a menos que ustedes vayan a trabajar en otros países, van a cambiar lo que vendría a ser los nombres nomás, pero como normativas, como, bueno, normativas la mayor parte de los países, ¿no? Pero vamos siempre a trabajar con ECAs y LMPs, ¿sí? Como ECA, ¿qué vamos a entender como ECA? Miren, esa niña está viendo cómo salen los contaminantes, se depositan cerca, ¿no? Esto es en pueblos, La Oroya, donde hay fundiciones y pues la gente por trabajo ha tenido que ir a vivir ahí, sin saber que le caen plomo que puede matar en periodos de tiempo muy cortos a su familia, que les acorta la vida, y esto pues prácticamente es el problema en todo lado, ¿no? La gente migra por trabajo, se mete a las minas, mueren bajo diferentes condiciones, en fin. Esto se repite. ¿Pero qué son los estándares de calidad del aire? Bien, los estándares de calidad del aire es la medida de la concentración o el grado de elementos o sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos. Por eso, siempre estos conceptos tratan de englobar todo, ¿no? ¿Qué se puede encontrar en el aire? Algunos aspectos físicos, ¿no es cierto? Como ruido, como ondas no ionizantes, ondas electromagnéticas no ionizantes. Químicos, ya conocemos metales, no metales, tenemos los gases, una gran gama, hidrocarburos, aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos volátiles, en fin, ¿no? Y biológicos también, el polen, algunos purines de animales, ¿no? Entonces, el concepto trata de englobar todo. La medida de la concentración o el grado de elementos o sustancias o parámetros físicos, químicos o biológicos
ya sea en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor. El aire, agua, suelo son receptores de la contaminación. Si quisiéramos dirigir el ECA solamente al aire, entonces nos olvidamos de estos dos, ¿no es cierto? Y ponemos en el aire, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Es decir, ustedes ya conocen los estándares de calidad del aire, son las concentraciones de ese elemento que usted lo puede respirar y no va a pasarle absolutamente nada. ¿Correcto? Y ya conocemos, entonces, como PM10 en un año, 50 microgramos por metro cúbico, como un promedio aritmético, la suma de todas las cantidades dividido para el número de muestras tomadas o el número de datos obtenidos, ¿no? No debe sobrepasar los 50 microgramos. Eso significa que si usted respira 40 microgramos por metro cúbico de material particulado, ¿qué le puede pasar? ¿Quién quiere contestar? ¿Qué puede pasar si usted absorbe al año un promedio de 40 microgramos por metro cúbico de material particulado? ¿Qué va a pasarle a la salud? Problema. ¿No escuché? No se va a ver afectado porque no pasa de los 50. Perfecto. Entonces, Sí, como va a tener una salud saludable. no va a haber problemas a la salud, ¿no? Como tenemos acá, igual, si tenemos dióxido de azufre presente en el ambiente y durante un año esa cantidad no supera los 50, entonces no vamos a sufrir daños. El cuerpo tiene mecanismos de absorción o también de expulsión del contaminante. Y estos ya los hemos visto, los estudiamos, así que no nos vamos a detener mucho aquí. Lo que sí, ténganlo siempre presentes porque esto hasta que se acabe el curso lo vamos a tomar, la conversión. En países como la India, ¿no? También tienen una normativa primaria para la residencial y otra que es secundaria. Ustedes me anotaron, vi el trabajo de Fernanda y el trabajo de Wagner. Parece que se han compartido, no han visto. Me ponen estos de aquí. Bueno, este está bien, pero este ya no. Porque este es para una normativa secundaria, 80-20. Anual, promedio anual, 20, me pusieron. Cuando realmente el promedio anual, para las condiciones, para poder compararlo, pues obviamente tenemos que comparar la normativa primaria con la primaria nuestra. O sea, no tenemos secundaria acá, ¿no? Entonces es 80 y 50. ¿Sí? 80 y 50. ¿Ya? Óxidos de nitrógeno, anual 40, en 24 horas 80. ¿No? Entonces, casi la mayoría coincide. Estas son para Perú, ¿no? En Perú, en cambio, ¿qué tenemos? Dice, bueno, este no lo tenemos acá. Ellos añadieron benceno, sulfuro de hidrógeno, porque ellos tienen actividades relacionadas, por ejemplo, al comercio de harina, la producción de algunos productos que provienen del mar, ahí en la costa. Entonces, siempre es importante para ellos tener esta referencia. Nosotros también la producimos, claro, y habría que incluirlo, por supuesto, ¿no? Entonces, ellos tienen el dióxido de azufre para 24 horas 250. ¿Cuál es nuestro estándar para 24 horas de azufre? 125 microgramos por metro cúbico. Ya, perfecto. Entonces, en este caso, obviamente, nosotros somos un poco más exigentes, ¿no? ¿Por qué? La pregunta aquí sería, mire, ¿por qué en algunos casos 24 horas y por qué en otros casos 1 hora? ¿Por qué no se debería todos los contaminantes muestrear 24 horas? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿No se hicieron la misma pregunta?
Yo creo que es de acuerdo a la Eh, concentración de cada ajá. contaminante a un tiempo determinado. Bueno, no, 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 porque estamos midiendo contaminantes. Concentración. ¿Por qué será? Por la reactividad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de dióxido de azufre, esto es muy reactivo, ¿no es cierto? Nosotros inclusive tenemos la ley que nos dice en 10 minutos, ¿no? Entonces, muy reactivo también para producir, en el caso de que produzca lluvia ácida, ¿no? Esto también es importante considerarlo. Entonces, el tiempo de reacción del contaminante. Por eso el ozono, que es muy reactivo, ¿no? El ozono eh, reacciona rápidamente, ¿no? Y se transforma en otro tipo de contaminantes también. Por eso es importante mostrarlo en 1 hora y en 8 horas. Entonces, como es justamente el lapso de tiempo que puede permanecer como elemento en el ambiente, entonces tenemos que muestrarlo y ver si esa concentración puede dar origen a otros contaminantes o inclusive como mismo elemento puede provocar diferentes reacciones a las personas o a las plantas, ¿no? Entonces, miren, hay algunos contaminantes que por su reactividad se los toma en 8 horas, en 1 hora, como el caso del monóxido de carbono, ozono, dióxido de azufre. ¿Entendido? Es por su reactividad, ¿no? Sí, profe. El CO también puede oxidarse, puede combinarse con otros elementos, por eso los datos tienen que ser en 1 hora y en 8 horas, ¿no? Para conocer realmente el estado de concentración del CO. Y esta es una aplicación progresiva, ¿no? Miren ustedes como en muchos países, pues la concentración del contaminante quizás al inicio ha sido muy, muy contemplativo, pero posteriormente se ha vuelto más riguroso. Y esa es la tendencia, ¿no? Que las normas que definen justamente cada país deben volverse más rigurosas. Porque como ustedes están viendo, por más estándares de calidad, límites presentes en muchos países desarrollados, la contaminación no puede, no se va, no se aplaca, ¿no? Entonces, lo que nos motiva, esta filosofía de contaminación del aire, nos motiva a establecer justamente aquellas normas que nos permitan vivir en un ambiente más limpio y menos contaminado, ¿no? Bien, les voy a adelantar un poquito de lo que va a ser la siguiente clase. Yo les había dejado, me parece también, en la página inicial de su curso, en el EVA, algunas lecturas. Dentro de ellas está el índice de calidad de aire, ¿no? Ustedes cuando observan en algunos mapas, les voy a mostrar aquí, tengo... Aquí está. ¿Qué me dicen de esto, jóvenes? ¿Quién quiere decirme? Pero ya no me participen los mismos, porque solo ustedes están ganando participaciones, el resto está quedándose con 0. Yo no les voy a regalar un punto, sino más por regalarles. ¿O quieren que sea injusto con los que sí participan? Démosles chance entonces a los que no han participado. Así que Edison, Fátima, Fernanda, Ginger, Jaime, se me quedan calladitos. Vamos a ver qué dice el resto. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice este mapa en primer lugar? Estamos hablando de índice de calidad del aire. ¿Qué implica el índice de calidad del aire? ¿Qué creen ustedes que implica el índice de calidad del aire? A ver, que vaya a participar, ahí hay un botoncito de levantar la manito. Yo le paso la voz. No se peleen también por participar. Vean ustedes, siempre al final del curso me vienen y me piden un puntito. Yo no les regalo ni un puntito. Yo les califico lo que tengo que calificarles, por eso algunos pierden conmigo. Ya les hayan preguntado, ¿no es cierto? Esta materia soy bien exigente. Entonces, yo participación no le pongo a cualquiera.
Me gusta que participen, que se... Tal vez dependiendo, ¿Qué está tal viendo? vez es dependiendo del color ¿Ya? que Ya, está los colores rojos, que creo que son el que tiene más contaminación, creo yo. muy bien. Entonces, No, ¿dónde ha visto usted? Mire cómo van cambiando algunos colores en función cómo va pasando el tiempo. Miren ustedes, ¿dónde ustedes han visto este tipo de semáforo de colores aquí en Loja? Miren, a veces somos tímidos para hablar, así que yo les pido que aunque sea por chat pongan, ¿no? Porque escribir sí podemos, ¿no? Luego le doy paso a Ginger. También me interesa que participen otros estudiantes. Me interesa que se involucren todos, así que por favor, ¿no? A ver, Tania, por favor, ¿dónde ha visto usted este tipo de semáforo y qué orientación le da a usted? ¿Qué tipo de orientación le da a usted este tipo de semáforo? Y creo que lo ha visto en Loja a lo mejor, ¿no? ¿Usted ha visto algún tipo de semáforo? ¿En qué se lo aplica? ¿Qué le da a entender? Ya creo que se ha ido Tania también. Bien. Jocelyn, No, aquí estoy, pero Jocelyn, a ver, ya luego le paso. Ya, yo aquí dentro de la ciudad de Loja, sí, yo creo que la semanización aquí en Loja por lo general se ha visto mucho en lo que es la clasificación de residuos o también como ahora hemos visto las semaforizaciones que se han hecho, estos que dan la información acerca de cómo está los casos del COVID ahora en la pandemia, A ver, también es Jocelyn, algo vuelvo que a se ha visto. preguntar. ¿Ha visto algún semáforo que está funcionando en Loja? ¿Un semáforo visible frente al Banco de Loja por la plaza de Santo Domingo? Ah, es aquel que mide de los rayos solares. Ya, ese es un tipo de Sí, semáforo. ¿Qué le da a sí. entender? Miren, ese Es tipo de aquel que nos semáforos da una información acerca del estado de radiación, justamente, ¿no? Y le dice cuándo es bueno o malo, y usted, aunque no sepa de radiación, simplemente con un color ya se guía. Lo mismo es para el índice de calidad del aire. Le permite informar a usted cuando usted trabaje en un departamento de planificación. Usted no le va a hablar de, mire, estamos a 50 microgramos por metro cúbico o a 15 microgramos por metro cúbico. Pregúntele tal vez a alguien de su casa, a su hermano. Dígale si es que hemos sobrepasado los 100 microgramos por metro cúbico de ozono. Entonces no le va a entender. Y nosotros hablamos con gente que no tiene ese conocimiento, por lo tanto, es súper importante dar estos índices de calidad del aire. Se los construye muy fácil y están en función de una gama de colores. En este caso van desde el verde hasta el rojo, donde verde es prácticamente un buen estado de calidad del aire y un rojo nos indica peligro, como nos había dicho Wagner, ¿no? Entonces es mucho más fácil poder decir que en Ecuador, obviamente, hay ciertos peligros, miren, insalubre, en cuanto hace 2 horas, ¿no? En el sector Camal Quito, el reportaje que nos dice. Material particulado, ha habido variaciones en cuanto a hora. Ustedes ven aquí cómo va cada uno dándole un reporte, un pequeño reporte. Y ustedes pueden observar a través de índice de calidad del aire, esta página les coloqué. Hay aires muy malos, miren ustedes, este ya es peligroso en México, ¿no? Que prácticamente pueden causarles daño
inmediato, ¿no es cierto?, a personas con problemas de salud. Entonces, miren que estos índices de calidad del aire sí se los puede establecer. Son valores adimensionales, no van en microgramos ni metro cúbico, ni nada de eso, ¿no? Se los calcula, sí, a partir de las directrices de los ECAs que nosotros tenemos, basados también en la medición de los contaminantes que nos dan los monitores de calidad de aire. Y la principal función de estos ECAs, como bien lo pudieron ver ustedes en este mapita, es facilitar la comprensión a la población de qué tipo de calidad de aire tenemos presente en ese momento. Entonces podemos generar semáforos, sí. ¿Cómo lo podemos construir? Facilito. Vamos a ver. Para ello les voy a compartir, en primer lugar, vamos a ver. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero les voy a adelantar el documento para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan ustedes estudiar un poquito. Lo tenía justo aquí. A ver. Y en la siguiente clase ya hacemos taller, ¿no? Básicamente hacemos los cálculos y vamos a ver. En primer lugar, vamos a hacer uno bastante fácil y basado en la normativa ecuatoriana y el otro basado en este reporte de calidad del aire de Estados Unidos, ¿no? Que se lo utiliza a nivel global. Esto lo puede utilizar usted en Ecuador, en Perú, en Chile, en cualquier lado. Y se construye muy fácil. Vamos a ver. Este documento me parece que ya lo subí. Este se llama Guías para reportar la calidad del aire diario, o es el AQI, Air Quality Index de Estados Unidos, y se lo construye facilito. Bueno, aquí le dan el documento hasta qué colores tiene que ser para que en cada pantalla se vea exactamente el mismo color. Le da inclusive los tipos de colores en RGB, que es el red, green y blue, como se construyen los colores en informática, ¿no es cierto? O CMYK, que es valores equivalentes, ¿no? Y bien, vamos acá. Esta tablita es la que vamos a utilizar. Valores de índices de 0 a 50 es buena, de 51 a 100 es moderada, de 101 a 150 esto ya es dañina a grupos sensibles como personas embarazadas de la tercera edad, niños, infantes menores de 5 años. De 151 a 200, dañina a la salud. De 201 a 300, muy dañina a la salud. Bien, y esta formulita es la que vamos a ocupar. Este índice de calidad del aire, ¿no es cierto?, va a ser igual. Vamos a ver una tablita, ¿no es cierto? El índice mayor en función de la concentración, esta concentración de acá, es CP, la que está por acá. Déjenme ver si es que hay como rayar. Sí, creo. Listo. Entonces tenemos esta concentración que tenemos aquí. Esta concentración pues nos va a servir como referencia para ubicar tanto el índice alto, el bajo. Vamos a considerar también aquí un punto de quiebre en la tabla, alto y bajo. Lo repetimos acá, al punto de quiebre bajo, y lo sumamos al nivel alto en función de la tabla que vamos a ver. Aquí se entiende rápido, ¿no? Por ejemplo, ozono. Tenemos una concentración de 0,87 microgramos por metro cúbico, ¿no? Nos venimos acá a la tabla, nos ponemos en ozono. Aquí está ozono. Claro, tenemos ozono en 8 horas y ozono en 1 hora. Este es en 8 horas, por ejemplo, ¿no? Nos dice. Bien, 0,087 nos da estos rangos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿En qué rango se encontrará 0,087? 1, 2 o 3. Aquí está el 1,
aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el quinto rango. En este valor, ¿no es cierto? En esta columna, ¿en qué rango se encuentra? ¿Dentro de qué rango? Ustedes, el 3, En el tercero. ¿no es cierto? Se encuentra tercero. aquí. Entonces, 0.85, ¿sí? 0.85 sería el alto y el punto de quiebre sería acá. Este de acá. Para todos los contaminantes, aquí tenemos índice de calidad del aire. Estos son los puntos de quiebre de 0 a 50, de 51 a 100, así que nos movemos en esta fila. Así que los puntos de quiebre están aquí, 101 y 150, ¿no? Tenemos el valor alto y el valor bajo, 0,085 y 0,104, ¿no? Entonces, miren, aquí mismo van a encontrar el ejercicio hecho. Miren, tenemos acá 150 menos 101, que está acá. Este de aquí, el alto y bajo. Este de acá es el punto de quiebre, perdón. Este de acá, BP, breakpoint. Un poco raro rayar aquí con esto. El alto 0,85 y el bajo 0,104, ¿no? Entonces acá tenemos los niveles altos y bajos que de acuerdo a la fórmula los vamos a colocar aquí. Acá está la fórmula, ¿no? Entonces tenemos aquí, en primer lugar, el valor correspondiente al valor alto en función de la concentración, el valor bajo en función de la concentración, y nos vamos acá. ¿Sí? Entonces tenemos en primer lugar en el numerador iría estos de acá, 150 menos 101 dividido para el rango en función de la concentración, 0.104 menos 0.085. El mismo valor de aquí se repite acá, ¿sí? Aquí va el valor de la concentración encontrada en el de ozono en las 8 horas, ¿no? Y sumamos el punto bajo, ¿no? De quiebre. Entonces, les da el valor de 106. Ahora, 106 lo comparamos con la tablita de acá. ¿En qué color iría 106? Color naranja. Aquí se coloca el 106. Bueno, esto lo vamos a hacer entonces en la siguiente clase para que ustedes vayan adelantando un poquito y vayan practicando. También acá tienen ustedes, tienen 2 ejemplos más, 3 ejemplos más, ¿no? Acá también, para que ustedes vayan practicando. Está en la página 14 del documento Guías para el reporte diario de calidad del aire, ¿no? El índice de calidad del aire de Estados Unidos. Bien, hay 2 formas de sacarlo, ¿no? Vamos a ver de la una que es a nivel global y otra que usualmente se suele utilizar acá también. Bueno, jóvenes, eso es todo. Les agradezco a todos por su amable atención. No se olviden la lectura que les había dicho, vayan leyéndola de a poquito, ¿sí? Y cualquier cosa estamos conversando. El día viernes vamos a hacer un tallercito para sacar índice de calidad del aire por estas 2 metodologías y vamos a avanzar un poquito más también con otro tema. Les agradezco y por favor cuídense mucho. Un excelente resto del día.